en el episodio anterior. Hay mucha conceptualización respecto a lo que es la salud mental. De hecho, la gran organización mundial de la salud pues ha dicho que la salud mental es un estado de bienestar, ¿no? En la cual cada persona desarrolla su potencial o desarrolla sus capacidades, afronta todo lo que hay en la vida, ¿no? Tenemos este acceso a un apoyo especializado, ¿no? Como para poder justo conocer esto que conocemos como la atención a la salud mental, ¿no? Sobre todo porque muchas personas, ¿no? Estamos propensas a la falta de políticas públicas, ¿no? El desempleo, la explotación laboral o la inestabilidad, las desigualdades sociales, ¿no? Que sean por motivos de género, raza, clase, corporalidades. Hay sectores de la población que piensan que necesitamos un trato preferencial, ¿no? Las personas LGBT. Pero más bien es porque necesitamos primero visibilizar que la comunidad LGBT o la población LGBT vive ciertas desigualdades que históricamente no se han resuelto, ¿no? Y que parten justamente de todos estos binarismos o de estos argumentos biológicos de que nosotras, nosotros, nosotres somos antinaturales, ¿no? Y entonces es una justificación de decir, pues hay que excluirse, erradicarse o en el peor de los casos hay que exterminarse. También fundamental seguir pensando qué es esto de la heteronormatividad, ¿no? Primero, me encanta, porque justo es un sistema que genera violencias. Yo creo que responde a esta pregunta que tú me hacías, ¿no? Genera violencias, ¿no? Pues hacia todas aquellas personas que no seguimos un patrón de género, de sexualidad, de prácticas y deseos que se encuentran asociados a la heterosexualidad. Hoy termina mi conversación con Sergio Orihuela y hablamos sobre cómo el lenguaje violenta, sí, la palabra puto violenta mucho más de lo que crees. ¿Cómo influye el rechazo a la familia en las personas LGBT? ¿Cuáles son los problemas emocionales más frecuentes en la comunidad LGBT? ¿En qué está fallando el Estado respecto a esta situación? Y mucho más. Este es el episodio 17 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Dando la vuelta, y ahora del otro lado, cómo lidiar, y justo lo dijiste, ¿no? Con el estigma internalizado y con la culpa que todas estas circunstancias te generan. Claro, híjole, es que cuando tú te encuentras en un contexto donde no hay redes de apoyo es muy complicado, pero intentando responder esa pregunta, creo que primero es buscar redes de apoyo. O sea, a lo mejor si tu familia no es la red de apoyo, quizá ahora con esta sociedad del conocimiento y redes sociales pueda ser un poco más fácil, ¿no? Encontrar espacios seguros. Puedes encontrar espacios seguros para poder encontrarte con tus pares. Yo creo que es una de las cosas que podrían ayudar a, pues a regular todo este estigma internalizado y este sentimiento de culpa. Creo que también sí es muy importante si alguna persona se encuentra en esta situación y ve esta conversación, pues que tenga en cuenta que no pasa nada si gestiona el closet, ¿no? O sea, que no pasa nada si
si está saliendo o entrando por este temor al rechazo o este temor a las violencias. Creo que eso es muy importante, porque eso va a ayudar a resignificar justamente esta idea del closet, ¿no? Más que verlo como un tema de, ay, no, es que esta persona no sale, ¿no? Porque no quiere, sino más bien es porque lo está gestionando a partir de la supervivencia, ¿no? Justo creo que otra de las cosas más importantes es acudir, si está dentro de sus posibilidades, porque volvemos a lo mismo, no es lo mismo una persona LGBT que vive en un lugar muy precarizado a una persona que vive en un lugar súper urbanizado, ¿no? Pero se me ocurre que si están las posibilidades, pues acudir a un centro comunitario, a alguna organización, ay, perdón, una organización de la sociedad civil, ¿no? Que puede encontrarse con estos pares. Y esto podría ayudar justo a, a regular todo este sentimiento de culpa, este closet. También si se encuentran las posibilidades, pues también las redes sociales facilitan mucho para encontrar información sobre temas de aceptación LGBT, por ejemplo, ¿no? O incluso buscar a terapeutas especializados en temas LGBT, ¿no? Creo que eso también podría ayudar un poco a lidiar, como tú mencionas, con este estigma internalizado y con la culpa. Y creo que también esto que tú mencionas, Víctor, sobre cómo lidiar, ahorita se me vino a la cabeza, ¿no? Como pensar que todos estos estigmas, ¿no? Que ya están internalizados, ¿no? Sería importante pensarlos como que son resultado justamente de todo lo que has vivido, que no es tu culpa, ¿no? Primero que nada, vivir tu orientación sexual, tu identidad de género o expresión de género, como la sientes, ¿no? Que todo más bien es resultado de una educación que se te ha inculcado y que no está mal que la llevas de esa forma, ¿no? Creo que eso también puede ayudar, digo, es un esbozo, ¿no? Pero quizá eso podría contribuir a trabajar en eso, porque sí, tienes toda la razón, hay mucho estigma internalizado y sentimiento de culpa, sobre todo por el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Las prácticas sexuales, la identidad, el erotismo, ¿no? Pues sí, porque digo lidiar en un tema en el que no tendrías por qué lidiar con nada. En un tema en el que no tendríamos que estar, pues, pensando en cómo contener todo esto, pues, porque finalmente Claro, se supone que cada quien debería dejar que los demás hagan de su vida lo que quisieran, ¿no? claro. Y es lamentable que, reitero, en pleno 2022, pues sigamos con estos problemas. Y tú lo pusiste en redes sociales. ¿Por qué la atención en salud mental para personas LGBT debe ser un lugar seguro? Bueno, fíjate que ahora que mencionas esta publicación que había yo puesto en redes sociales, digo, casi yo no las utilizo, sino fue a partir de Yeka que como que me puse al tanto de, pero todo fue a raíz de una persona consultante que llegó conmigo. Bueno, de varias que han llegado, ¿no? Y me han comentado que no se sienten seguras, seguros, segures en otros espacios terapéuticos, imagínate nada más, porque no se sienten escuchadas sobre sus necesidades, ¿no? O sobre cuestiones de salud LGBT. De pronto cuando una persona consultante LGBT habla sobre sus problemas, las terapeutas o los terapeutas que no están capacitados, puede haber dos cosas. O le dan la vuelta y buscan otro motivo de consulta, o reproducen preguntas que pueden estar cargadas de estigma, ¿no? Eso por un lado, por eso decía yo que la atención en salud mental debe ser un lugar seguro. ¿Por qué? Porque los terapeutas no están informadas sobre cuestiones significativas de la salud LGBT, sobre las necesidades, sobre la historia, ¿no? En segundo, por lo que te mencionaba, hay muchos prejuicios sobre la salud sexual y mental LGBT, ¿no?
como que hay muchas justificaciones dadas, ¿no? De que nuestra sexualidad es tal porque, por ejemplo, yo escuché de un terapeuta que me daban ganas de, no sé, porque estaba yo muy molesto, porque decía que nuestra orientación sexual era producto de una violación sexual, ¿no? Pero eran dos variables que correlacionaba el terapeuta, ¿no? Y entonces reproduce justo esta lógica de que nuestra identidad, orientación, tiene que ser curada porque es resultado de una violación, ¿no? Imagínate la carga de estigma que hay en todo eso. Y luego si un terapeuta te lo dice. No, y es una creencia muy común, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es súper común, es muy común y es muy desagradable. Por eso es que creo que esta publicación también bueno, me permitió hacer llevarme a la reflexión justo que se requiere mayor sensibilidad en el tema, ¿no? O sea, hay terapeutas que justo desde una teoría que es súper arcaica o que no tiene fundamento, te dicen que tu orientación sexual o tu identidad de género, tu expresión de género, pues es una patología. Sí. Entonces eso también a los consultantes les genera mucha desconfianza, les genera todavía estos síntomas que si de por sí ya traían, ¿no? Los revictimizas, ¿me entiendes? Por eso es que hay muchas personas LGBT, y eso también es muy importante mencionarlo, muchas personas LGBT no acudimos a los servicios de salud por este tipo de situaciones, ¿no? Y se incluye la salud mental. Si de por sí en México no estamos acostumbrados a atender nuestra salud mental, que debería ser lo contrario. Pero es justamente por eso también, porque el personal no está capacitado, no está sensibilizado. Y creo que una propuesta muy importante justo es que el profesional, la profesional, atienda sus prejuicios, atienda las ideas que tiene sobre la perspectiva LGBT. O sea, mis recomendaciones siempre van a ser en función de trabajar con el prejuicio. Porque claro, crecemos en una misma cultura y te enseñan lo mismo, prácticamente lo mismo, ¿no? Y no está mal no está mal que crezcas con prejuicios, lo que está mal es ejercerlos, Y ¿no? O sea, lo que mantenerlo. está, exacto, y sostenerlos además, ¿no? Eso es. Entonces, creo que esa sería una propuesta, ¿no? Que los terapeutas estén informados, sensibilizados, y aún con eso, ¿no? Estar cuestionando sus prejuicios, Sí. estar cuestionando esas preguntas que pueden ser tentadoras también, ¿no? Eh, Otra de las cosas que sería como una propuesta para que la atención en salud mental sea segura, un espacio seguro, es que los mismos terapeutas tengan su propia supervisión, un espacio de supervisión, ¿no? Enfocada en temas LGBT, justamente. ¿Por qué? Porque también sucede que hay terapeutas que no tienen una supervisión clínica. Es decir, no hay un equipo de trabajo que esté supervisando o que diga, mira, puedes trabajar, si ya te dijo la persona que puedes trabajar el tema de la discriminación, irte por ahí, ¿no? Muchas veces los terapeutas no, 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 no están como encaminados a trabajar ciertos temas. Es un entrenamiento también. Entonces, creo que sí es muy importante que regresemos a repensar nuestras prácticas y que justo empecemos a repensar otras formas. Creo que también otra de las cosas más importantes es que la atención en salud mental en personas LGBT debe ser un espacio seguro porque a veces las personas LGBT que llegan a consulta llegan ya, por ejemplo, con un padecimiento, llegan con una situación de emergencia. Entonces, hay que saber trabajar eso, ¿no? Por ejemplo, un hombre trans no puedo compartirte muchos datos, pero un hombre trans que llegó conmigo justamente llega en crisis porque el terapeuta le sugiere que, que hable de su identidad cuando su familia pues desconoce el tema, ¿no? Y ya ha habido como ciertas
conductas por parte de la familia, ¿no? Estos mensajes de no, es que no es correcto. Entonces, él lo menciona en su familia y bueno, lo echan de su casa. Entonces, justo eso, yo creo que, digo, no sé si ha respondido a la pregunta que me has realizado. Claro, sí, 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 totalmente. pero justo creo que eso es el por qué, ¿no? Una de las cosas del por qué la atención en salud mental tiene que ser un espacio seguro. Que eso me adelanta a una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero bueno, estamos sobre esta idea de la perspectiva finalmente LGBT que deben de tener. Y justamente en la entrevista que tuve con Vic Samano, me comentaba que las personas LGBT difícilmente sobrevivirían a un refugio regular, que requieren de refugios con perspectiva LGBT. ¿En qué consiste esta perspectiva LGBT? Qué bueno que va muy ligado a esto de los espacios de terapia, pues. Sí, sí, sí. Mira, la perspectiva LGBT tiene que ver con conocer las necesidades específicas de la población. Por ejemplo, en el tema de los albergues, la perspectiva LGBT nos puede ayudar a saber por qué salen de casa, ¿no? Por ejemplo. O generar preguntas como la que en algún momento tú me hiciste antes de esta conversación. Oye, ¿y cómo te identificas? ¿Cómo te llamas? ¿No? Esas son preguntas bien importantes. La perspectiva LGBT nos permite identificar que nuestra práctica tiene que ubicar el contexto de las personas, ¿no? No darlas por hecho, sino preguntar. Esa es la perspectiva LGBT, ¿no? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te llamas? Oye, ¿por qué saliste del albergue? ¿No? Entonces, cuando tú haces esas preguntas abiertas, ya no no le das entrada al prejuicio, ¿me entiendes? Sino ya estás conociendo la historia de la persona. La perspectiva LGBT también nos dice que, que justo la vivencia no es la misma que la de una persona cis hetero, por ejemplo, ¿no? Porque por todas estas dinámicas que suceden durante la infancia, la adolescencia y a lo largo de la vida, que no son las mismas. Hay necesidades específicas, ¿no? Y hay herramientas específicas para poder hacer la intervención. Entonces, justo la perspectiva LGBT tiene que ver con eso, con hacer preguntas, con sensibilizarse sobre qué es el acrónimo LGBT, por ejemplo, en el no cuestionar la identidad de género o expresión de género, porque hay mucho personal que la cuestiona, pero desde el estigma, ¿no? Entonces, la perspectiva LGBT ayuda a afirmarla. Si una persona te llega y te dice, soy una mujer trans, aunque tú observes y veas que no, desde tus prejuicios, desde tu historia de vida, si te dices, soy una mujer trans, ok, la perspectiva LGBT te dice, ok, pues si dice que es una mujer trans, pues vamos a respetar lo que esa persona dice. Claro. ¿No? Entonces, es eso, en pocas palabras es eso, justamente, en afirmar la identidad de género, la expresión o la orientación sexual desde la perspectiva LGBT. Y lo mencionaste, pues, al inicio, pero sí me gustaría como aterrizarlo para, pues, tener como más insights al respecto sobre qué padecimientos relativos a la salud mental son como los más frecuentes que encontramos en la comunidad como consecuencia, pues, de todo lo que hablamos, ¿no? De los estigmas, del rechazo, de la discriminación, del bullying, de todo esto. Fíjate que, por ejemplo, los más recurrentes han sido, te voy a hablar, por ejemplo, de adolescentes LGBT. En el caso de los adolescentes LGBT se ubica mucho el tema de las autolesiones, por ejemplo. Justo por este mensaje que hay de estigma, ¿no? De rechazo, pues justo hay una conducta de lastimarse, ¿no? Porque sabes que bueno, más bien desde este prejuicio, sabes que tu identidad, tu orientación sexual no es adecuada, ¿no? Entonces es como una forma también de
pues sí, de autocastigarse, de lastimarse justamente, porque no eres digno de vivir justamente. Entonces, eso es muy frecuente en los adolescentes, en algunos jóvenes. Sí se presenta, por ejemplo, la depresión. La depresión es muy recurrente. La ansiedad, los trastornos de ansiedad son muy recurrentes también. Hay trastornos muy específicos. Por ejemplo, cuando una persona ha vivido situaciones de violencia, ¿no? Eh, puede presentar memorias traumáticas, ¿no? Es decir, puede, puede asociar, por ejemplo, la socialización, puede presentarla como un factor de no acercarse, ¿me entiendes? Si esa persona vivió bullying, ¿no? O fue golpeada por pares así en la comunidad, en la escuela, la socialización, cuando una persona socializa, ¿no? Esto le puede representar mucha dificultad. Incluso puede decidir y puede decir que no. Prefiero no socializar porque me da miedo que me golpeen, porque ya me pasó. No sé si me doy a entender. Sí. También el suicidio, fíjate que es algo, me parece que podría ser algo recurrente, aunque dentro de las investigaciones todavía no se registra muy bien. No sé si sea por un tema de estigma también sobre el suicidio, pero es muy recurrente también esta correlación entre ser una persona LGBT y ya planear y ejecutar un suicidio es muy recurrente. ¿Qué otra cosa también? Claro, digamos, hay malestares que están como asociados clínicamente a algo que se llama estrés postraumático, que era lo que mencionábamos del estrés de minorías, ¿no? Sí. Cuando tú te sientes expuesto a una situación que tú consideras que es como de riesgo, ¿no? Puedes presentar este ocultamiento, puedes presentar justamente ese temor a ser rechazado, o al revés, puede ser reactivo, puede ser al revés, puede ser que tú te conviertas en una persona que violente a tus pares, ¿no? Entre otras cosas. Perdón, pero es que ya se me sonó un poco la garganta. No te preocupes. Pero bueno, no sé si contesté un Sí. poco a la pregunta, Sí. pero Sí, sí, son sí. esos malestares, sí. Sí, no, y es bien importante porque pues sí tenemos que tener como conciencia de lo que se está generando con todo este entorno a violencia, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que está provocando, que no nada más es de, te digo, POTO y ya te lo dije, ¿no? Sino que esa palabrita, esa maldad tuya, pues tiene una consecuencia, pues, o sea, sí tiene una consecuencia en la otra Sí, persona. me encanta esto que dices, Víctor, porque justo ahora que hablas de esta canción de Molotov, ¿no? Eh, hay como mucha, ¿cómo te puedo decir? Hay personas que justifican o que normalizan estas violencias, por ejemplo, ¿no? Y dicen, no, pues es que esta canción, pues hasta gente LGBT la ha cantado, ¿no? Y es como, a ver, pero ¿qué te hace pensar que te hace pensar que a todas las personas LGBT del mundo o de México les va a producir el mismo efecto? Porque probablemente hay gente que utiliza el insulto como una reapropiación, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora que platicábamos de Vive Libre, cómo es que hay personas que se apropian de la categoría sidoso, ¿no? Como una cuestión de empoderamiento, ¿me entiendes? Sí, Y que no está mal, porque es una forma de afrontar justamente las violencias. claro. Pero eso no significa que todas, todos y todes, ¿no? Tengamos esa misma forma de pensar o esa habilidad, pues, de apropiarnos del insulto como algo que nos empodere. O que puedo ir yo a decirte sidoso para empoderarte. Ajá, claro, exactamente, claro, totalmente. Entonces, creo que el generalizar también nos está haciendo justamente normalizar todas las violencias.
¿no? Y digo, lo Entonces, dejaremos para otro episodio, porque creo que sí, el uso del lenguaje, cómo ujú, te afecta el lenguaje, porque muchas personas creen que, por ejemplo, ahora con el lenguaje inclusivo, ¿no? Hay muchísimas posturas al respecto, que si sí, que si no, que si, o sea, si para una persona es importante que lo manejes en neutro, ¿qué te cuesta manejarlo en neutro? O sea, claro, es su problema, es su situación, eso, punto. O sea, que te valga. claro, O sea, ya lo platicaremos en otro episodio, pero sí es un claro. tema bien importante el uso del lenguaje y cómo esto impacta en la salud mental de las personas LGBT. Sí, 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 claro. Y te voy a hacer una pregunta que es obvia, es muy obvia, hasta me voy a decir que para qué te la hago, pero creo que es bien importante hacértela. ¿Cómo afecta el rechazo, sobre todo de la familia? Los amigos, pues sí, pero de la familia a las personas LGBT. Y te lo pregunto porque esta es una discusión que he tenido muchas veces. Yo sé que a veces, digo, yo no soy padre y mi mamá dice que cómo voy a hablar de amor si no he besado un burro, pero pues sí, a veces en que quizá como papá, como mamá, pues tienes como una idea, ¿no? Un ideal basado en esta heteronormatividad y tu ideal de vida es este. A veces sí, o sea, puede que no sea fácil que te rompan ese plan que tú tienes, ¿no? Heteronormado, de que tu hija, tu hijo, Ujú. centrándonos en esta heteronormatividad, pues ya, pues no van a cumplir con ese plan tuyo, porque al final del camino es tu plan, no es el plan de tu hijo, de tu hija, no, 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 es Ujú. tu plan. Claro. Entonces, muchas veces los papás, basados en eso, es que no, es que tú estás acabando con esos planes de vida, no sé qué, pues violentan a sus hijos, a sus hijas, a sus hijos, o sea, los violentan, los rechazan, les dan la espalda, Ujú. los corren de la casa, justo como lo dijiste, y no Sí, se dan cuenta realmente del gran impacto que están generando, pues, en sus hijos. sí. Fíjate que, ay, Dios mío, es que es una gran pregunta porque implica responderla desde múltiples factores. Por ejemplo, el rechazo de la familia hacia una persona LGBT influye cómo, en que la persona pues pueda tener problemas de aceptación personal, ¿no? Afecta también, imaginemos que en el rechazo hay violencia de otro tipo, ¿no? Puede generar lo que mencionábamos de las autolesiones, puede provocar la depresión, puede provocar estos sentimientos de no sentirnos adecuados al espacio, que no somos dignos de pertenecer al espacio. Sí, Eh, creo que también, bueno, hablamos del suicidio, también puede producir las ideas. En algunos casos, también puede haber problemas, no lo habíamos mencionado, problemas de alimentación, sí, trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, por ejemplo. Eh, también, ¿cómo te puedo decir? También produce el rechazo, que la persona salga de su casa, se vaya y que se quede sin hogar. O sea, tú imagínate, y fíjate, ahorita me acordé de dos personas que conocí en mi experiencia del trabajo con personas en situación de calle. Dos personas gays salieron de su casa, o bueno, más bien, fueron echados de su casa porque los echaron porque no eran dignos, porque como tú bien mencionas, ¿no? Es que no, ya no eres el referente de la familia, es que ya no eres digno, ¿no? De, de justo, ¿no? De ser respetado y ser tratado dignamente. Y estos chicos quedaron en situación de calle porque no había redes de apoyo. Ellos venían de otros espacios, ellos venían de otros lugares de la República. Entonces, bueno, con la pandemia, pues, ¿qué te puedo decir? Los hoteles, las pensiones cerraron, se quedan en situación de calle y
llegan a estos espacios donde no hay perspectiva LGBT, ¿no? Entonces puede producir lo que conocemos el sinhogarismo, puede producir justamente que las personas se queden en situación de calle o que tengan que recurrir justamente a otros espacios para refugiarse. También esto sin afán tampoco de estigmatizar o criminalizar el consumo de sustancias, pero sí hay una correlación importante entre el rechazo de la familia con el consumo problemático de sustancias, ¿no? Aquí hay que verlo desde una perspectiva integral, ¿no? Preguntarnos, Claro. bueno, ¿por qué la persona LGBT, ¿no? Recurre a, pues, a una sustancia? ¿Por qué se volvió problemática la sustancia? ¿Qué lo motiva, ¿no? Claro. Y entonces ya la perspectiva cambia y ya no es que la persona es drogadicta, ¿no? Voy a ponerlo desde este enunciado que estigmatiza, ¿no? Sí. Eso es lo que ha incentivado el rechazo de las familias. Y lo platicamos al inicio, justamente antes de entrar con Vive Libre. Y esta es una pregunta que me gusta hacer mucho en estos temas, porque creo que el Estado es quien debería estar vigilando que muchas cosas de estas no sucedieran. ¿En qué está fallando el Estado respecto a esta situación? Híjole, está fallando en la falta, en no tener voluntad política de hacer cosas, porque por ejemplo, te estoy hablando de Ciudad de México y estamos hablando de un privilegio, pero en teoría hay una ley que habla de la salud mental En en Ciudad de teoría. México. En teoría, exacto. Y bien Y nada ya más. quitaron los hospitales de atención psiquiátrica. Sí, y ahí te va. Estas leyes que legislan y que se pavonean para decir, ya tenemos una ley de salud, ¿no? Donde integra la salud mental y entonces se van a generar un montón de cosas. Esta ley de, por ejemplo, en Ciudad de México, habla de que todas las personas tienen derecho de acceder a un servicio de salud mental. ¿Y por qué te decía que falta voluntad política? Porque estas leyes no están siendo garantizadas. No están dando el presupuesto necesario para generar la infraestructura, los espacios para la atención a la salud mental nada más en general. Si tú, por ejemplo, acudes o visitas el Instituto Nacional de Psiquiatría, está rebasado porque es el nacional. Imagínate cuántas personas no vienen a la Ciudad de México. Entonces, falta voluntad política para dar el dinerito, el presupuesto, para que haya más estructura en atención a salud mental. También hace falta mucho que el Estado, primero que garantice todos los derechos, ¿no? Para que haya esta salud mental de la que habla la OMS. Que también si el Estado se va a dedicar a hablar en los medios de comunicación sobre la salud mental, que lo haga desde una cuestión de sensibilizar, no de criminalizar. No sé si tú recuerdas o has visto estas campañas que hicieron del CONADIC sobre el consumo de sustancias. No, creo. Que, Recuerden, porque seguramente sí, pero en este momento no me acuerdo. bueno, es que, ¿por qué te lo menciono? Porque justamente CONADIC ahora quiere recuperar como el tema del consumo problemático de sustancias, porque es un problema de salud mental. Pero en esta administración hicieron como campañas publicitarias donde decía básicamente que drogar te mata, ¿no? Y te ponía la música así sombría, penumbrosa, así como de, no te acerques porque te vas a morir, o sea, es Claro. malo que lo hagas, niño, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí también la está regando el Estado, porque está generando mensajes que estigmatizan el consumo problemático de sustancias. Entonces, si van a hablar de la salud mental, creo que sí es importante hacerlo
con un lenguaje más integral, un lenguaje más que le llegue a la gente y que diga, sí, esto me está pasando y voy a acudir. No porque sea malo, sino porque es una necesidad, ¿no? Es porque hay algo que trabajar respecto a eso. ¿Qué ha fallado? Bueno, si nos metemos en el tema de violencias, el Estado no está garantizando espacios seguros para personas LGBT. Entonces, si no está garantizando eso, pues entonces las personas van a tener malestares, van a tener justamente estos efectos de la desigualdad social que tienen que ver con la salud mental. Son un montón de cosas, pero creo que sí, la voluntad política es algo muy importante y que asignen el presupuesto para esos programas. Pero ahora estamos en pobreza franciscana, entonces ya no hay presupuesto tampoco para eso. Sí, no, ya no hay. Que ahora mencionan que se menciona que con este tema del consumo problemático de sustancias y que con la recuperación del tejido social y que sus programas del CONADIC van a intentar recuperar el tema de salud mental, pero vamos a ver. Vamos a ver. No creo que suceda, honestamente. Pero bueno, leía por ahí una frase que suena muy bonita, pero no sé. Y es siempre al final de los episodios de este tipo de temas me gusta como llegar al punto de qué podemos hacer como sociedad. Entonces, esta frase dicta así: si el odio proviene de un temor a la diferencia, entonces la comprensión es nuestro primer paso para erradicar el miedo y en este caso el odio. ¿Qué debemos hacer como sociedad en México y a nivel mundial para acabar con esta pesadilla que estamos haciendo vivir a la comunidad LGBT? Wow. Fíjate que como sociedad, además, creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer justo es darnos cuenta que nuestras conductas, nuestras ideas, nuestras creencias tienen efectos, tienen consecuencias. Creo que desde ahí podríamos empezar a cambiar el chip de, de todo lo que reproducimos como sociedad, ¿no? Hablan de la empatía, es un concepto que está muy de moda, pero me parece que si lo llevamos a algo más real, podría ser eso, ser más conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos, porque eso tiene efectos en la salud mental de las personas LGBT y eso puede producir la muerte de una persona LGBT, ¿no? Creo que desde ahí podríamos empezar a generar un cambio. Por supuesto que sí debe haber voluntad por parte de la persona, ¿no? Para poder hacer este cambio. Y claro, no se necesita, pero tampoco no se necesita que seas una persona LGBT o que tengas a un familiar LGBT para poder hacer toda esta reflexión, ¿me entiendes? O sea, creo que eso debe estar por sentado como sociedad, o sea, debe estar como sostenido como sociedad de, bueno, independientemente de si yo viva esta situación o no, creo que es importante como cuestionar estos prejuicios que yo tengo y si realmente son reales y si son viables y si están generando este tejido social que necesitamos. Creo que por ahí podríamos comenzar a cambiar muchas cosas. ¿Crees que esto cambie en algún momento? Mira, yo le había platicado con Victoria en algún momento. Estamos en un momento bien difícil en el mundo. He detectado que las personas, a raíz de la pandemia, a raíz justo de lo que mencionabas del lenguaje incluyente, de todos estos movimientos que han resurgido como los feministas, la gente tiene mucho, no quieren saber de eso. O la gente está muy resistente a saber sobre el tema. No quiero generalizar, pero hay personas que están resistentes a estos temas. Se han vuelto intolerantes incluso. Sí.
También las redes sociales, los medios de comunicación, las instituciones no han ayudado mucho en pues sí, en generar como mayor respeto a las personas LGBT. O sea, creo que al contrario, han existido como estas olas de extrema derecha que se han filtrado en los medios de comunicación, se han filtrado en las redes sociales, en los partidos políticos. Entonces, cuando una persona de extrema derecha tiene el poder, reproduce un discurso y curiosamente sucede un crimen de odio después de ese mensaje. Entonces, yo lo veo bien complicado, sobre todo por todas estas condiciones que hay, ¿me entiendes? Yo lo veo difícil, yo no digo que no, pero sí te puedo decir que han regresado estas fobias hacia las personas LGBT. Esperemos que eso no recrudezca o que eso no genere más muertes, porque eso es lo que no queremos, ¿no? Claro. Entonces, yo lo veo difícil, no te puedo decir que no, pero lo veo difícil. Serge, pues ya casi para cerrar. ¿Qué hacer si soy una persona LGBT y estoy pasando por depresión, ansiedad, incluso pensando en suicidarme? ¿A dónde acudir? Porque como lo vimos, o sea, no es de que vayas, o sea, debería ser así, pero no es así. O sea, no es de que vayas necesariamente a cualquier psicólogo, porque pues también ya lo platicamos, ¿no? Lo importante o las credenciales que debería tener. Sí. Pero, ¿a dónde deberíamos acudir? Bueno, pues mira, estuve haciendo un mapeo sobre lugares que pueden ser como seguros, ¿no? Que digo, que creo que eso puede contrarrestar lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Creo que también ha habido esfuerzos graduales, pequeños, pero han existido. Yo creo que, por ejemplo, el Consejo Ciudadano ha abierto un espacio de atención vía telefónica. Ok. Y en su mayoría, bueno, es una atención integral vía telefónica. Hay psicólogos, abogados y no me acuerdo qué otros especialistas, pero atienden a personas LGBT. Entonces, en una situación de crisis, de emergencia, ¿no? O sea, se puede llamar a este espacio. Está bien realizado el modelo de atención, por eso es que igual lo recomendamos desde este Sí, lado, claro. ¿no? También hay una organización de la sociedad civil que, bueno, me gusta mucho lo que hacen en tema de denuncia de discriminación LGBT en el Estado de México, que se llama Fuera del Closet. Está liderada por Ricardo Torres y Ernesto Montes de Oca. Ellos han ofrecido en algún momento atención psicológica, entonces pudiera ser un espacio seguro de acompañamiento. También está, que bueno, podría ser un poco tardado, pero podría ser la Clínica de Sexualidad y Género del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ok. en una clínica especializada justamente en temas LGBT también. Entonces, se puede recurrir a ese espacio. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México tiene algo que se llama la UNADIS, que es una unidad de atención para atender a personas que han sufrido discriminación, específicamente población LGBT. Tienen servicio de atención en salud mental y bueno, las personas que lo atienden pues tienen esta perspectiva LGBT. Ya si nos vamos, por ejemplo, a temas muy especializados como por ejemplo violencia, ¿no? Pudieran acudir a Clínica Condesa. Clínica Condesa ha tenido en algún momento espacios donde atienden a personas que han vivido violencia y bueno, se atraviesa la interseccionalidad LGBT, entonces pudieran acudir a ese espacio. Y bueno, luego de pronto habemos terapeutas que luego abrimos espacios gratuitos, ¿no? Por ejemplo, como tu servidor, en algún momento estuve atendiendo a personas que no pagaban absolutamente nada, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Igual la puerta está abierta. Si una persona requiere
de atención porque está pasando por depresión, ansiedad o está pensando en suicidarse, pues está el espacio abierto. También, ahorita me estoy acordando, ya no me voy a extender más, te lo prometo. Hay otro espacio, ese está en Panamá, pero te voy a decir qué es lo que pasa. Tenemos una alianza México-Panamá. La asociación se llama Hombres Trans Panamá y estamos teniendo un servicio de atención psicológica que se llama Psicólogos Aliades. Tenemos psiquiatras y psicólogos que estamos trabajando temas LGBT. Nos hemos enfocado en personas trans y no binarias, ¿no? Brindando justamente este acompañamiento de salud mental y de psiquiatría. Y claro, lo pueden tomar a distancia y no tienen ningún costo. Entonces podría ser una opción. Wow. Sí, es importante tener esta información, ¿no? Los casos son muchos y muchas veces pues no se sabe a dónde acudir. Y ya lo platicamos, ¿no? Que es bien importante esta perspectiva LGBT. Claro. Pues, más que nada por conocer las necesidades, ¿no? Mi Serge, un último mensaje. Pues muchas gracias por la invitación y ojalá que toda esta conversación sea de utilidad y de verdad muchas felicidades por este espacio. Esperemos que se acerque a más gente porque es necesario visibilizar sobre todo estos temas que pueden ser todavía un poco sombríos, pero también que sean lugares donde se ofrezcan posibilidades también, oportunidades, ¿sabes? Porque eso es necesario también. Decir, bueno, si estás pasando por una situación difícil, pues mira, este espacio, puedes recurrir a la YECA, puedes recurrir a la Clínica Condesa, puedes recurrir a estos espacios, a Vida Libre, por ejemplo, ¿no? Y eso ayuda a seguir armando pues un tejido mucho más sólido, ¿no? Pero... Tus redes sociales, ¿qué? ¿Estás comenzando a usar otra vez? Bueno, estoy como Sergio Orihuela G, ¿no? En Twitter, en Twitter, que es como la que estoy como ya activando un poco más. En Facebook también me han contactado, fíjate. Estoy igual como Sergio Orihuela, no hay mucho Sergio Orihuela, entonces me pueden encontrar muy fácilmente. Y pues bueno, igual si después se necesita el correo electrónico, número de teléfono, lo puedo brindar sin ningún problema en caso de que se requiera alguna atención. Pero sí, mis redes sociales están como Sergio Orihuela. Y bueno, si son cosas relacionadas a temas de situación de calle, LGBT, pues bueno, está en la página de YECA, ¿no? Que bueno, formamos parte de ese gran equipo liderado por Victoria Sámano. Y pues ya son las únicas redes que utilizo en este momento. Mi Serge, de verdad agradezco, como te lo dije y te lo reitero una vez más, agradezco a la vida que haya personajes como tú, como Victoria, como Alain, como Alex Oré, que de verdad se dedican y luchan por estas causas. Lamentablemente, pues todavía necesitan muchas personas que luchen, que peleen por los derechos humanos en un país que se jacta de ser democrático, pero donde los derechos humanos se negocian, donde los derechos humanos dependen de la religión, donde los derechos humanos dependen de grupos conservadores. Y es lamentable, es muy lamentable. Reitero una vez más que en pleno 2022 tengamos que seguir hablando de estos temas porque la excusa antes era de que no había información. Ahorita hay hasta para tirar para arriba y aún así las cosas continúan mal y continúan cada vez peor. Creo que este tema pues sí personalmente me ha movido más, siempre se los he dicho, ¿no? O sea, yo cada plática que tengo de estos temas me abro más la mente y sí me mueve mucho y trato como de ver las maneras de ayudar porque pues sí, ¿no? O sea, son temas que urgen y que necesitamos pues quienes podemos pues ir cambiando nuestro metro cuadrado. O sea, quizá no podamos cambiar el mundo, pero con que cambiemos el metro cuadrado podemos comenzar a cambiar el mundo. Entonces, Serge, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto fue Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. Si lo ves en YouTube y te gustó, no lo olvides, manita arriba. Y si lo escuchas en cualquiera de las otras plataformas, no olvides calificar.